A manera de Dios. Pero cuando hay un problema que hay que resolver de carácter espiritual, como estaba aconteciendo con el salmista de David, es necesario, hermano, que se busque primero la sanidad en Dios. A manera de Dios. Saludos a toda mi gente, Dios le bendiga y gracias a todos por el apoyo. Oiga, en tiempo tan difícil, de tanta batalla, de tanta lucha, es necesario que nosotros reflexionemos. Cuando uno tiene una buena conexión con Dios, se comunica con Dios, el Señor sana esas heridas que a veces hay en nuestra vida. Entonces esto va a repercutir de manera positiva en los demás, en la familia, en los hijos, en los hermanos de la iglesia y entre otras cosas más que pueden ser de bendición para otros. Eso lo vamos a ver en el capítulo 51 del libro de Salmo, en el versículo 11. Vamos a considerar este versículo. Dice: no me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Sabemos que el salmista está pasando por un momento difícil, el cual lo envuelve en un pecado que él cometió en contra de Dios y en contra de su prójimo, cuando deseó la mujer de Uría. Pero vemos que en ese proceso, el salmista en el versículo 11, él está diciendo al Señor: no me eches de delante de ti y no quite de mí tu Santo Espíritu. Eso indica que el salmista, como rey, como líder de la nación, Dios había puesto en él el Espíritu de Dios. Porque recuerda que el Espíritu Santo venía a los sacerdotes, a los profetas y a los reyes. Y en este caso David, que era rey, entonces tenía el Espíritu Santo. Pero cuando él peca contra Dios, parece ser que el Espíritu se contristó. Y esto hace que David se humille delante de Dios, deseando que el Espíritu no sea parte de él. Dice: no quite de mí tu Santo Espíritu, porque el Espíritu es el que sustenta a los creyentes. Aquel que en medio de las pruebas, de las batallas y las luchas, te mantiene firme, peleando la buena batalla de la fe hasta llegar a la meta. No me eches de delante de ti y no quite de mí tu Santo Espíritu. En el versículo 12 dice: vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Cuando un creyente está en Cristo, tiene el Espíritu Santo y peca contra Dios, viene una tristeza profunda, una angustia, un dolor por causa de ese pecado que él cometió. En este cuadro es que se encuentra el salmista David, pero él no se queda postrado. Él pide a Dios en oración y le dice en el versículo 12: vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Vamos a ver qué significa la palabra noble. Dice que es alguien que actúa de buena fe, sin ninguna maldad o de doble intención. O sea que estamos hablando que el salmista está pidiendo a Dios una pureza profunda en su corazón, que allí no haya ningún tipo de malicia, sino que este corazón sirva de manera completa a Dios, que es lo que Dios quiere que su pueblo haga en estos tiempos tan malos y difíciles, mi amado, donde el enemigo quiere atrapar nuestro corazón, porque él sabe que de él mana la vida, como dice en la Biblia en el libro de los Proverbios: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. El buen crecimiento, el estado espiritual de un creyente va a depender de la manera que él trate de guardar su corazón, de purificarlo, de lavarlo, de permitir que el Espíritu de Dios transforme y que desde allí él pueda testificar de las maravillas que Dios hace en un hombre y una mujer cuando se entrega de corazón. ¡Aleluya! Un creyente noble es aquel, mi amado, que cuando va a testificar, no testifica más de lo que él vio, sintió, de lo que Dios le dijo, sino que él es prudente y dice exactamente lo que Dios le dijo que dijera. Sí, porque hay gente que le agregan más de lo que es para que la gente diga: oye, pero como Dios usa el varón. O sea, como que alteran el testimonio. Y eso es peligroso, mi amado. Este versículo 11 presenta un cuadro donde aparece un individuo que peca contra Dios. Como cualquiera puede pecar, puede fallarle a Dios. Pero que en medio de esa situación se humilla y entiende que su socorro depende de Dios. Él mismo dice: alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra.
Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Es un espíritu nuevo dentro de él. Que Dios cambie eso allá adentro. Que Dios te limpie, te purifique. Porque el propósito de Dios es que nosotros vivamos para Él, que nos entreguemos en cuerpo y alma. Que desde allí, desde nuestro corazón, Él ministre nuestras vidas. Porque no hay forma, mi amado, de que el creyente pueda tener una experiencia con Dios, recibir el Espíritu Santo, si su corazón no es transformado. ¿Por qué es transformado? Bueno, porque dice, usted se lee el versículo 10, dice, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. La parte espiritual, lo que yo tengo dentro, Dios lo renueva. ¿Cómo lo renueva? En el tiempo de la gracia, a través del Espíritu de Dios. Por eso es que la Biblia dice, y renovado en el espíritu de nuestra mente, para que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios agradable y perfecta. Estamos hablando de que Dios ministra en la parte espiritual, en lo que usted tiene allá, en lo más profundo de su alma. Obviamente, cuando Dios te toca, cuando Dios ministra en lo espiritual, pues eso se va a reflejar de forma corporal. Por eso es que usted ve que los creyentes no hablan con altanería, no ofenden, visten decente, no visten con morbosidad. Bueno, porque Dios transformó la parte espiritual. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Dice en el Salmo 24, ¿quién subirá al monte de Jehová? El limpio de mano y puro de corazón, aquel que no ha elevado su alma a cosas vanas ni jurado con engaño. Dice que él recibirá la bendición de Jehová. Un creyente con un espíritu noble es una persona humilde, sencilla, que siempre trata de agradar a Dios porque entiende que todo se lo debe a Él. Incluso hasta Él mismo se debe a Dios. Es aquel que le guía, que le protege, que le dice lo que tiene que hacer a fin de que con sus acciones pueda agradarle. Entonces en el versículo 17 dice que los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Escuche bien, el corazón contrito y humillado no despreciará tú, oh Dios. Cuando el salmista dice esto, que gracias a Dios que quedó escrito para que nosotros podamos ser bendecidos a través de esta escritura, se hacían los sacrificios a Dios a fin de que a través de estos sacrificios el pecado del pueblo fuese perdonado. Entonces, el salmista sabía los beneficios que producía este sacrificio para la población a través del perdón de Dios. Pero él dice que los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, es decir, que no son los becerros, los machos cabríos, las novillas, los palominos y los animales que se presentaban en el templo a fin de que a través del derramamiento de esta sangre las personas pudieran ser perdonadas. Él dice, no, ese no es sacrificio a Dios. El sacrificio a Dios es el espíritu quebrantado. Es aquello que tú sientes cuando la palabra de Dios viene a ti y te toca, te ministra. Es aquello que en medio de circunstancias adversas te hace sentir culpable y entiende que no eres merecedor de todo el favor que Dios hace a favor de ti y el sacrificio que Jesús hizo en el Calvario. Siento presencia, aleluya. No son los becerros, no es la sangre que vertían los machos cabríos de la antigüedad y las ovejas. No, ahora en el tiempo de la gracia, los sacrificios a Dios es el espíritu quebrantado. A un hombre y una mujer humillada, Dios se mueve desde su trono a favor de él. Porque Dios se complace en los humildes, en aquellos que se entregan en cuerpo y alma y entienden que su corazón no le pertenece a más nadie sino al único que le salvó, que le rescató, que le transformó, que le lavó con su sangre. Siento presencia. Cuando Pedro predicó uno de sus mensajes, dice la escritura que cuando ellos escucharon el mensaje, dice que se compungieron de corazón y le dijeron a Pedro, ¿y ahora qué haremos? Pedro le siguió dando el mensaje, pero el fin es que si usted lee ahí se da cuenta que a causa del mensaje poderoso que llevó Pedro a través de la palabra, esto tocó su corazón y lo compungió, le hizo sentir la angustia que produce el pecado en los corazones de las personas cuando no tienen a Dios. Es como que trajo un despertar y le hizo sentir esa angustia dentro de su corazón para que entienda que debe depender de Dios
para que pueda ser sanado de esa herida que produce el pecado en los corazones. Porque aquí es que está el problema. No es en el pastor, ni en el hermano, ni en el diácono, ni en el evangelista, ni en el líder. No, el problema está en nosotros. Y por cuanto está en nosotros, entonces tenemos que trabajar en nosotros. ¿Cómo lo hacemos? A través de la ayuda del Espíritu de Dios. En el versículo 6 dice, he aquí, tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me ha hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio. En todos los versículos que he leído podrás ver que el salmista está pidiendo a Dios limpieza. Una limpieza interna en su corazón. Hisopo, según lo que encontré, quiere decir botánica, planta aromática, con el tallo leñoso, flores azules, blancas y rosadas en espiga, que sirve para infusión como estimulante en perfumería y en medicina. Entonces lo que está diciendo, en otras palabras, límpiame con hisopo porque eso que tú vas a usar me va a sanar. No sé cuál es el problema, la situación que está pasando en este momento y cómo está tu corazón. Pero lo cierto es que nosotros le servimos a un Dios que, mi amado, es experto sanando, libertando, quitando las cargas que a veces impiden que nosotros sintamos el fluir de Dios en nuestras vidas. Por eso es que la Biblia dice, vengan a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo los haré descansar. Él está ahí, siempre dispuesto a recibirnos en sus regazos, para que en su presencia podamos descansar y sentir la paz que más nadie puede darnos. Porque, mi amado, Dios hace cosas grandes en nuestra vida. Y somos testigos de eso porque hemos sido partícipes de muchas bendiciones de parte de Dios. Y por eso damos gloria en tiempos tan difíciles, donde si no fuera por la misericordia de Dios, nadie pudiese mantenerse en pie. Pero gracias a Dios, que Él siempre llega a tiempo en cada batalla. Dios nos ha dado las armas del cielo para que seamos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. En el versículo 15 dice, Señor, abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza. Porque no quieres sacrificios, que yo lo daría. No quieres holocausto. Lo mismo que le estaba diciendo anteriormente, según el versículo 17, donde dice que los sacrificios de Dios es el espíritu quebrantado. El corazón contrito y humillado no desprecia a Dios. Entonces en el versículo 15, ahí dice, Señor, abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza. O sea, obviamente, mi amado, porque cuando hay un corazón herido, no hay alabanza. Las alabanzas que se manifiestan en el creyente es cuando usted está lleno de gozo, lleno de alegría, cuando es testigo de grandes victorias de parte de Dios. Pero cuando hay un problema que hay que resolver de carácter espiritual, como estaba aconteciendo con el salmista David, es necesario que se busque primero la sanidad en Dios, que se vaya a su presencia, aleluya, y se busque esa sanación que produce el Espíritu Santo en nosotros cuando Él nos perdona. Él dice, mira, Señor, tú no quieres sacrificio que yo te daría, no quieres holocaustos, porque los sacrificios a ti es el espíritu quebrantado. El salmista conocía, señores, esta experiencia. Él sabía que cuando un hombre y una mujer se humillan delante de Dios, Dios desciende desde su trono a su favor. Cuando esto acontece en un creyente, Dios se toma el pleito para él y le dice, déjame eso a mí. De manera que con esto quiero decir que nosotros, cuando nos humillamos delante de Dios, nos contristamos delante de Dios y permitimos que el Espíritu de Dios sane nuestra vida, entonces nosotros somos una pieza preciosa, embellecida por el Espíritu de Dios, que tiene un alto precio, porque a veces nosotros tenemos que permitir que Dios nos pase por el proceso. Procesos difíciles, mi amado, que si no estamos bien firme, aleluya, en la roca, probablemente no vayamos a lograr la victoria. Pero no se preocupe, tranquilo, que este pleito no es de nosotros. Es Dios que va con nosotros hasta que lleguemos a la meta. En el versículo 2 dice, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Porque yo reconozco mi rebelión y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti, solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. Es decir, reconociendo que había pecado contra Dios. Porque es que cuando nosotros reconocemos nuestras faltas, hermano, Dios se glorifica. Por eso es que dice la Biblia que el que confiesa sus pecados y se aparta, alcanza misericordia, más el que lo encubre
no prosperará. Dice que no prospera. Viene una ruina a su vida de carácter espiritual. Y esto provoca que cada vez más esa persona esté más atada. ¿Por qué? Bueno, porque al no confesar su pecado, su vida espiritual no prosperó. Se quedó mediocre. Se quedó hundida, sumergida en la pobreza. ¿Lo ve? Una pobreza que tiene que ver con una vida que no está íntegra delante de Dios. ¿Se acuerda lo que pasó allá con el muchacho que se fue de la casa? Le dijo al padre, padre, dame los bienes que me corresponden. Y dice que después de no muchos días el padre le repartió los bienes y el muchacho se fue. No quiero estar contigo. Quiero tener decisiones propias. Quiero hacer mi vida. Más o menos eso fue lo que quiso decir el muchacho. Y se fue y dice que se apartó a una provincia lejana y dice que después que todo lo hubo malgastado, dice que vino una gran hambre a aquella provincia y comenzó a faltarle. Bueno, porque cuando las personas se alejan de Dios, hermano, viene ruina espiritual, viene crisis. Este joven, mientras que en su casa tenía muchos bienes, tenía muchos alimentos y no le faltaba de nada, cuando sale de su casa, que se va a una provincia apartada, dice que allí vino una gran hambre y comenzó a faltarle. Esa provincia es prototipo del mundo, mi amado. En el mundo allí no hay alimento espiritual para las almas que están en Dios. En el mundo hay crisis espiritual porque la gente está en su pecado y no puede comer comidas de oveja, sino comidas de cerdo. Pero en cambio, la iglesia, los hijos de Dios, no comen comida de cerdo, comen comidas de oveja. Este muchacho estaba en aquel lugar y deseaba que le dieran comida de los cerdos. Pero dice, mi amado, que volviendo en sí, dijo, ¿cuántos jornaleros tienen pan en la casa de mi padre y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a casa de mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como uno de tus jornaleros. O sea, se arrepintió, reconoció que estaba mal. Porque cuando tú reconoces que está mal, Dios te recibe de nuevo en su casa, te perdona, te pone anillos en tus dedos, te sella, te hace propiedad de Él y te hace partícipe de la herencia que nosotros tenemos en los cielos, siento presencia. Pero si no se reconoce, entonces el creyente permanece en la ruina. Tener un corazón limpio es lo que provoca el disfrute de la obra de Cristo, proporcionada por el crecimiento de una vida santa. Según lo que dice Salmos capítulo 24, ¿quién subirá al monte de Jehová y quién estará en su lugar santo? Limpio de manos y puro de corazón. Pero si usted se va a Mateo capítulo 5, versículo 8, dice la Escritura, bienaventurados los de limpios corazón, porque ellos verán a Dios. De manera que una persona con el corazón limpio tiene promesas eternas en los cielos. Aleluya. Porque solamente los de corazón limpio verán a Dios. De manera que si queremos ver a Dios, tenemos que procurar mantener nuestro corazón limpio. Sin odio, sin rencor, sin rencilla, sin resentimiento, sin apariencia de piedad o de una fe fingida. Que eso es lo que evita un creyente que sea de un espíritu noble. No finge tener fe, sino que se deja dirigir por Dios porque entiende que Dios está en su corazón y que Él debe guiarlo en todos los días de su vida. Siento presencia. Vamos al versículo 6. He aquí tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me ha hecho comprender sabiduría. O sea, cuando dice que Dios ama la verdad en lo íntimo, ¿qué está diciendo? En el secreto, ¿ve? Donde nadie te está viendo, donde nadie te está observando. Ahí Dios ama, ¿qué? ¿Verdad? Cuando usted tiene la palabra aquí en su corazón y usted la atesora y usted la ama como la única verdad absoluta para usted llegar al cielo, entonces usted está haciendo lo que dijo el salmista. Tú amas la verdad en lo íntimo. ¿Lo ves? Ya sea dentro de tu corazón o en los lugares donde las personas no te están viendo. Donde quizás hay personas que no te conocen, te vas a un lugar lejano, ¿verdad? Nadie sabe que tú eres creyente. Pero allí, aunque las personas no te conocen, tú sabes que tú eres evangélico. Tú sabes que tú no puedes hacer cosas que la gente, los pecadores hacen. Donde quiera que nosotros estamos, tenemos que entender que somos creyentes, que somos evangélicos. Y eso es amar la verdad en lo íntimo, donde no te está viendo el otro. Cuando estás en tu casa, tú amas la verdad en lo íntimo, por eso no haces cosas que no le agraden a Dios. Porque entiende que aunque los demás no te estén mirando, Dios sí te está mirando. Cuando tienes el celular en las manos, cuando usas la computadora, cuando usas la tablet,
Allí tú amas la verdad en lo íntimo, en lo más profundo de tu corazón. Vuelvo al versículo 10, dice, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Crear es como hacer algo, como formar algo. O sea, el término creación. Dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y la tierra estaba desordenada y vacía. Es decir, Dios formó la tierra. Entonces aquí el salmista lo que está diciendo es, forma un corazón, crea, haz en mí un corazón. Esto implica que cuando Dios hace esta obra ya el creyente no va a pensar como piensan los demás, sino como piensa Dios. Por eso es que dice, vuestros pensamientos no son como mis pensamientos. Porque, bueno, porque el creyente debe de pensar según lo que piensa Dios. Que obviamente esto está basado en la palabra. Por eso es que dice en Romanos capítulo 8 que los que son de la carne piensan, ¿lo ves? Piensan en las cosas de la carne. Y los que son del Espíritu piensan en las cosas del Espíritu. Dice, ¿por qué piensa en las cosas del Espíritu? Bueno, porque Dios transformó tu corazón, Dios creó un corazón nuevo. Esto no significa que la persona no tenga debilidades, flaquezas en su vida, sino que como Dios creó un corazón dentro de él, ya en medio de debilidades y flaqueza, él con la ayuda de Dios, entonces logra serle fiel a Dios. Por eso es que el apóstol Pablo dice, es necesario que con muchas pruebas y tribulaciones entremos al reino de los cielos. Esto es con prueba, esto es con batalla, mi hermano. Así es que no se rinda bajo ninguna circunstancia. Tiene que seguir peleando hasta que Cristo venga por nosotros o nosotros vayamos por Él. Porque si se rinde, entonces pierde lo que Dios le tiene allá arriba. He aquí tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me ha hecho comprender sabiduría. Jesús dijo, ¿qué dijo Él? Yo soy la verdad, el camino y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Cuando tú amas la verdad, que obviamente está plasmada en la palabra bendita del Señor, entonces tú simultáneamente estás amando a Jesús. Porque Jesús es la verdad. Pero Él dice, santifícalos en tu verdad. Mi palabra es tu verdad. Fíjese cómo funciona esto. Por eso es que si usted no ama la palabra, usted no ama a Jesús. Usted es un embustero entonces. Para usted amar a Jesús, usted tiene que amar su palabra. Deleitarse en ella. Atesorarla en su corazón. De lo contrario, mi amado, es buchi y pluma nada más. Santifícalo en tu palabra. Tu palabra es la verdad. En otras ocasiones he dicho que es imposible que un creyente pueda santificarse si no ama su palabra, si no la guarda. Y regularmente siempre me vas a escuchar hablando de eso. Bueno, porque el propósito mío es predicar un mensaje que tenga promesa en esta vida y en la venidera. Yo no hago nada con estarle predicando mensajitos de agua dulce y decirle que hay paz cuando no hay paz. O sea, obviamente, todo trato de hacerlo con el fin de edificar, ¿verdad? Llevarle la verdad a través del mensaje de la predicación de la palabra. Ese es el propósito. Es necesario que nosotros, mis amados, cuidemos nuestra viña, nuestro corazón. Dice que los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Espíritu quebrantado a través del poder del Espíritu Santo y la palabra de Dios que Dios te puso en tu corazón. Eso es lo que va a provocar que usted gima. ¿A qué hora? En toda hora. De noche, de día, de la mañana. Es un tipo de quebrantamiento que viene a causa de la palabra bendita del Señor y de lo que el Espíritu Santo hace en usted. Por eso es que cuando te postra a orar, llora, gime, se te salen las lágrimas porque siente un gran dolor por las almas, por los tantos problemas que pasan en tu entorno, en tu país, porque quiere quizás una iglesia más fuerte, más vigorosa en Dios, más llena del Espíritu. Siente ese dolor, siente ese deseo. Eso es el espíritu quebrantado. Mi alma te alaba. Cuando llora por las almas, cuando gime, cuando te enfrentan, cuando te quitan tus derechos, que en vez de tú reclamar con tus propios labios y ofender, lo que hace que te va a la presencia de Dios y levanta las manos y le dice, Señor, aquí estoy, tú eres mi ayudador y mi defensa. Y allí llora, gime. Eso es el espíritu quebrantado. Se lo digo por experiencia, hermano. Yo he vivido momentos difíciles donde siento un gran dolor en mi alma, un gran peso, gloria a Dios, al ver la tanta injusticia que se comete en esta tierra, de hombres impíos, corruptos, con el cerebro, hermano, carcomido por causa del pecado y los demonios que están poseídos en esos cuerpos.
pero entendiendo, hermano, que no son ellos, sino que son los demonios que están dentro de ellos. Pero gracias a Dios, hermano, que en medio de toda esa turbulencia siempre hay un remanente que es fiel a Dios, que no dobla su rodilla ante los Baales. Y usted parte de ese ejército, forma parte de ese remanente que trata de pregonar y decir que en Cristo se puede tener y vivir con un corazón limpio, un corazón noble y un espíritu recto. Cristo viene, mi amado. Refugiémonos en Él en los momentos difíciles, de batallas y de lucha, porque Él ha prometido estar con nosotros siempre. Dios le bendiga, señores. Gracias. Así es que denle like al video, deje su comentario y sigamos hacia adelante, porque pronto Cristo viene, hermano. Estamos en victoria y aquí no hay retroceso. ¡Aleluya! Así es que Dios me los bendiga a todos y recuerde que los amo y los quiero.